El recreo terminó. Soy Isabel Lager, la escritora que eligió Karina para entrevistar sobre un trabajo de mi autoría al que llamé Musas porque se les canta. Si nos han acompañado hasta aquí, saben de qué se trata. Pero, si así no fuese, adelanto que comentamos entre telones curiosos relacionados con canciones folclóricas inspiradas en mujeres. En el primer episodio nos ocupamos de preparar la plataforma de lanzamiento e iniciamos el viaje compartiéndolo con Merceditas, la Pasto Verde, la Pomeña y la Telecita. Y queda recorrido todavía para disfrutar en vuestra compañía. Así es, querida Isabel. Comenzamos esta segunda parte dentro del Tremolar de las Musas, contando y comentando historias de estas mujeres que se encuentran en el proyecto de Isabel Lager que se llama Musas porque se les canta. Y estamos haciendo un recorrido imaginario, contando historias de estas mujeres identitarias de nuestra cultura popular latinoamericana. Y así nos adentramos silenciosamente y como quien quiere la cosa, arrancando esto en la provincia de Corrientes, por ahí en la zona del litoral, la historia de una princesa guaraní. Anaí, ay, qué lindo que es viajar con vos, Karina. La verdad es que es bonito. Bueno, así vuelvo un poco. Yo soy santafesina, así que a la zona litoraleña y en realidad no solamente a la zona litoraleña, sino a mi adolescencia, a mi primera adolescencia, la pubertad pasando, porque Anaí, este tema de Osvaldo Sosa Cordero, lo aprendíamos en el colegio, lo cantábamos en las clases de música, era obligatorio y era precioso, es un tema precioso. Claro, uno a lo mejor no valora tanto los mitos y a la música y a las creaciones cuando es más chico, ¿no? Tienen que pasar el tiempo y una segunda revisión y remirarla, releer o rever las cosas que hiciste o que viste para darle la verdadera dimensión. Anaí es una hermosísima canción, hermosísima desde todo punto de vista, que está compuesta, digamos, pinta exactamente la cultura guaraní, el paisaje de esa zona de Corrientes. Él era correntino, pero bueno, se aplica perfectamente a Santa Fe, a Entre Ríos, un poco más arriba también a Misiones. Es decir, porque era ahí donde estaba esa etnia, los guaraníes, y de ese tiempo de encuentro, de mal encuentro para Anaí y para los de su tribu, de su comunidad más que de su tribu, porque bueno, lamentablemente fueron los perdedores en esa contienda de poderes, ¿no? Bueno, ¿quién fue Anaí? Anaí fue la hija del cacique, del más poderoso de esa región, y al ser la hija del cacique era una princesa. ¿Cómo imaginamos nosotros a una princesa según estos estándares que tenemos habitualmente o que nos han contado o que seguimos contando nuestros nietos también? Generalmente las princesas son bonitas, cabello largo. Bueno, Anaí no, Anaí era fea, pero tenía una voz embaucadora, cautivadora, una voz tan dulce, más dulce que el aguaí, dice Sosa Cordero, que es una fruta muy dulce que hay en esa zona, ¿no? Bueno, con ese atributo sustancial, ella logra reunir a los que quedaban, a los pocos que quedaban luego de que su padre muere en alguno de los encuentros que tienen con los españoles. Y bueno, pero no va a durarle mucho tiempo esa condición de líder, ¿no? Que ella ni siquiera había soñado tener alguna vez, hasta que es tomada también prisionera ella, se la ata a un palo
se coloca pasto seco a sus pies y se la quema. Se la quema como a las brujas, como se quemaban a las brujas. Pero ella nunca, jamás pide clemencia, se mantiene firme con una hidalguía impresionante y mientras pudo, cantando. Y todos, los pocos guaraníes que quedaban, bueno, totalmente emocionados, los pájaros, las aves, todos quedaron impactados ante esa valentía que la indiecita muestra, hasta que su cuerpo queda consumido y al otro día, bueno, no queda nada más y descubren, y esto acá ya entramos en el terreno de la leyenda, descubren un árbol hermoso que tiene un montón de flores aterciopeladas y rojas como la sangre, que no es otra cosa, que no es otro que el árbol del ceibo. El ceibo, nuestra flor nacional. De manera que esta canción, Anaí, está hablando de nuestra flor nacional. Por eso fue tan importante, por eso le daban mucho valor también en mis años escolares y después también de alguna manera, Ramona Galarza, la novia del Paraná, ya ahora no se la escucha, pero entonces la popularizó y como ella, mujeres y varones cantaron esta preciosa canción que, bueno, que nos representa ese otro lugar. Fíjate vos que estuvimos en el territorio de los mapuches, estuvimos en el territorio de allá arriba, de los aymaras, de los, diaguitas, diríamos, en la Poma, y ahora estamos en el terreno de los guaraníes. Anaí es una preciosa canción que, como yo creo, ojalá que quienes escuchen esto la vuelvan a reponer en el repertorio, algún músico, algún grupo musical, en el repertorio, porque vale la pena encontrarse con melodías tan hermosas como esa y con historias tan lindas que nos representan a todos, porque es nuestra flor nacional, es la historia, la leyenda que explica el nacimiento de nuestra flor nacional. Por supuesto que sí, aparte coincido con vos en esto de la historia y en esto de la mística, cómo se juntan las letras de las canciones y cómo pueden remontarnos a un sentimiento, ¿no? Esta cosa que dice la canción de que tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Está contando bastantes cosas la letra y está contando, una historia latinoamericana nuestra y de colonización que, fíjate vos, es simbolizada a través del nacimiento de una flor, como que la muerte no fue en vano y hasta el día de hoy es historia a través de una canción y a través de otro montón de canciones, pero específicamente de una mujer que murió casi con voz, cantando. Esto impacta el tema de tu raza no ha muerto, eso me lleva bastante a pensar otro montón de cuestiones, ¿no? Por lo cual, como decís vos, esta canción debiera revivirse en las peñas, en los cancioneros populares de alguna u otra manera. Ojalá que sí, que alguien que nos escuche vuelva a pensar en esta canción. Y de ahí, viajando, nos vamos hasta una capilla de Santa Lucía, Montes de Oca, al 500, y aparece, otra historia que está bueno, descubrir cómo se llamaba en realidad o no, pero que también lleva una mística lo suficientemente y un misterio aparte, ¿no? Porque nadie sabe muy bien, quién fue, pero sí de una gran belleza esta mujer, la pulpera de Santa Lucía. Esa sí que es misteriosa. La pulpera de Santa Lucía nos remite también a nuestra historia, a los tiempos tremendos, trágicos, de enfrentamientos entre unitarios y federales de la época del mayor fragor, de la pelea entre
entre los miembros de la mazorca y los unitarios. La pulpera de Santa Lucía también, bueno, la escribió un tal Blomberg, por allá por el 30 y pico de nuestro 30 y algo, recordando a un personaje de la zona de Barracas, una rubia, la rubia de Barracas. Algunos dicen que se llamaba Miranda de apellido, otros Bustos. Bueno, el nombre ahora no me lo acuerdo, pero cualquiera sea estos nombres, ninguno puede precisar, o por lo menos ninguno de las cosas que yo he buscado, porque también es verdad que quienes ahondan mucho más, a lo mejor pueden rastrear y hasta llegar a conocer con certeza cómo se llamaba la hermosa pulpera de Santa Lucía. Bueno, en el caso la pulpera de Santa Lucía también es un tema hermosísimo, hermosísimo. La rubia de ojos celestes que tenía también, fíjate vos qué coincidencia con Anaí, una voz preciosa, que era lo que le permitía sobrevivir también en esos tiempos estrudentes, en esos tiempos, crueles, si se quiere, de mucho derramamiento de sangre, de enemistades, de enojos que venían desde el nacimiento. Bueno, cuenta la historia de una chica, algunos dicen que era hija de un unitario que se había escondido, que había huido a la banda oriental, a Montevideo, y esperaba que ella en algún momento pudiera ir. Otros dicen que la chica era la hija de la dueña de la pulpería, pero también de origen unitario, y que también estaba ahí cumpliendo esas tareas, tareas absolutamente simples, pero esperando el momento para poder también ir a reunirse con los suyos, ¿no? En general, esta chica, pero a diferencia de otros que podrían estar a lo mejor con miedo, temblando, ella hacía todas las tareas, limpiaba, barría, enceraba pisos, baldeaba, todo lo que había que hacer. Después que se vaciaba la pulpería, se iban los borrachos, algunos quedaban muertos, a veces había que hacer que se retiraran cadáveres porque peleas había por todos lados, adentro y afuera. Ella baldeaba, limpiaba y cantaba. Y bueno, el tema del canto evidentemente le debió haber atenuado su tristeza, su pena y demás. En mi relato, tomando lo que decía Blomberg, lo que dice Blomberg en la canción, es que ella se va a finales de los años 40, cuando muere el año 40, estamos hablando de 1840, se va con un trovador de Lavalle era unitario, y el que le canta es un ex mazorquero que está ciego, es un hombre de Rosas. Entonces es él el que cuenta la historia, porque él se acerca a la ventana esa sin hacerse ver, se esconde debajo de unas hiedras para seguir escuchando, porque esa voz para él le mitiga y le sirve, digamos, como cura, como remedio para tantos padeceres, porque él no era había sido dentro de la mazorca uno de los peores, uno de los más crueles, la bestia le llamaban. Entonces, ahora que estaba ciego, los demás no lo querían en el grupo, porque bueno, no lo querían porque no les era tan útil. Entonces él empieza a sentir remordimientos y al mismo tiempo está enamorado de esa chica que sabe que es rubia y de ojos celestes, porque en algún momento las vio, cuando veía, la vio, y entonces se conforma con escuchar su voz. Hasta que, bueno, en esa noche aciaga llega un jinete a caballo, ya muy entrada la madrugada, cuando se terminaban todas las peleas en la calle de las muertes y se habían retirado ya los cadáveres que se había producido en esa hora. Llega y entra, él no escucha que la chica llora, ni se queja, ni pide auxilio, al contrario. Ella está abrazándose y besando a quien había llegado, pero él no lo sabe, entonces arremete con su cuchillo y lo mata
Él intenta matarlo con el cuchillo, pero en realidad el unitario le pega un disparo en el centro del corazón y lo deja ahí tendido. Ese es mi relato, muy sintéticamente contado. Pero La Pulpera de Santa Lucía también es otra de las canciones bellas, bellísimas, porque da gusto. Yo en realidad me gustaría que muchos maestros, profesores también, ¿no?, utilizaran como las canciones, como vos decías hace un ratito, las canciones como elemento, como disparadores de estudio. Porque parece mentira, ¿no? Pero ¿cuánto se dice en un renglón, en un verso, en una estrofa? Mucho se puede contar, y a partir de ahí vas desarrollando los acontecimientos que querés contar, los personajes de los que querés hablar. Bueno, creo que esta también es otra canción que debería reponerse en estos momentos. Era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de 4 cuarteles suspiraban. Qué cierto lo que decís, Isabel, y creo, mirá, yo estoy convencida que en algún lugar debe haber profesores y maestros que puedan remontarse a estas canciones y remitirse a través de lo que se llaman las tradiciones, de lo que se llaman las leyendas de nuestro cancionero popular, y puedan llegar a desentramar, ¿no?, por estas canciones con las letras y todo, sabiendo que vienen de algún lugar. Digo, para conocernos un poco más, ¿no? O sea, para saber, bueno, de dónde venimos y poder comprender algún tipo de cuestiones para deconstruir cosas, ¿no? Cosas. Bueno, seguimos viajando y nos encontramos con La Oma, ¿sí? Esa canción, digamos, que también tiene que ver con una musa campesina, con una señora que está ahí en el monte, pero esta vez de la provincia del Chaco. Oma. Oma en alemán es abuela. La Oma de esta canción es una abuela que ya tiene 70 y pico de años, dice el autor, que es Daniel Altamirano. Daniel Altamirano en el año 1975 compuso este precioso poema, que después se lo da a Pedro Fabini, que lo transforma con ritmo de chamamé y lo transforma en lo que fue un gran suceso, ¿no? ¿Y por qué se inspira en una mujer, en una abuela? Generalmente las musas son bellas, jóvenes, qué sé yo, cimbreantes, simpáticas. Esta mujer no. Bueno, ocurre que se había encontrado en un evento que lo habían invitado a él en la provincia del Chaco, como bien vos decís, y esta mujer era la encargada de preparar la comida, el servicio que se le ofrecía a todos los presentes. Cuando tiene ocasión de hablar con ella, la mujer, la Oma, le cuenta que ella no vive ahí en el pueblo, estamos hablando de San Bernardo, sino vive en la zona rural. Y le intriga a Daniel Altamirano, le intriga. Me dice, yo vivo sola con mi lorito, con un lorito, solo acompañada con un lorito. ¿Por qué? Porque su marido, ella había nacido en el sur del Brasil, en Joinville, en el estado de Santa Catarina, pero después se había venido a Corrientes primero, siguiendo al que fue su marido, que era un alemán, Rabe de apellido, y luego al Chaco. Ahí a esa zona compran terreno. En ese entonces quien tenía un poco de dinero podía comprar porque era muy muy barato. Compran un terreno y se dedican a las tareas rurales, al algodón, sobre todo a la cosecha del algodón, bueno, todo lo que eran tareas rurales. También, como vos decís, es otra musa rural, otra musa campesina, de otro estilo, digamos, ¿no? En un lugar lleno de el monte espinoso, bueno, muy poco generoso, no tanto tan, bueno, fértil como es el de Santa Fe de Merceditas, ¿no? Bueno, entonces Daniel Altamirano le pide que le muestre dónde vive ella.
¿Cuál es el lugar? Y bueno, hay que entrar por las picadas, dice la canción, para llegar a su rancho, ¿no? Que está apuntalado con quebracho colorado. Y realmente es un rancho, un ranchito de barro y paja con unos horcones que sostienen el techo, chiquito, pobre, humilde, y ella sigue viviendo ahí a pesar de que su marido en un determinado momento el matrimonio se deshace, su marido se va con el hijo mayor, el del medio, se van a vivir a Buenos Aires, la mayor se había casado y se había ido a Norteamérica, le quedaba solamente la menor, que se queda a trabajar en San Bernardo, pero en el pueblo de San Bernardo, de manera que ella queda sola, sigue con las labores de campo hasta el final de sus días, sigue trabajando, una vida dura, durísima, y los últimos tiempos, simplemente la compañía es un lorito hablador, era con quien ella tenía los diálogos a la mañana, a la tarde o a la noche cuando tenía ganas de hablar, porque no era muy conversadora, dice. Entonces, cuando hablaba con el lorito. Y eso es lo que le impacta esa soledad al Daniel Altamirano, le impacta la valentía, el coraje que había que tener para estar ahí, rodeados de alimañas, de animales salvajes, porque bueno, si bien era el año 1975, el monte sigue siendo monte en un montón de lugares. Entonces le compone esa preciosa canción, preciosa, que bueno, esa sí la están cantando, se sigue cantando, y bueno, remonta y nos lleva también a lo que vos mencionabas hace un rato sobre aquellos inmigrantes que llegaron a poblar la Patagonia. Bueno, también esos mismos inmigrantes llegaron a la provincia de Santa Fe, a la zona cerealista, llegaron a la zona de ahí del Chaco. El Chaco tiene una gran cantidad de pobladores inmigrantes de todo tipo, polacos, yugoslavos, alemanes, bueno, de toda índole, que se instalaban ahí y que, bueno, hicieron crecer a un montón de poblaciones, al estilo de San Bernardo. Yo no conozco San Bernardo, pero bueno, supongo que seguirá viviendo del algodón o de alguna otra cosecha, bueno, ahora a lo mejor de soja también, ¿no? Pero la Oma es un personaje entrañable, hermosa, porque dice que se ve que era una hermosa alemana. Es decir, él la conoce ya de 70 y pico, pero nota en sus rasgos, en sus ojos, en su mirada, en su modo, la belleza, ¿no? La belleza no se había terminado de fumar por completo. Qué sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es... Claro que sí, Isabel. La Oma es un personaje entrañable por donde se la mire, y aparte porque Altamirano pudo reflejar no solo esa belleza interna, sino toda esa belleza de la vida cotidiana que la rodea. Y siento que, teniendo en cuenta esta canción, hacemos un pequeño homenaje desde aquí a todas aquellas abuelas que hacen de su vida cotidiana una belleza y un arte como lo es esta canción.